Hermanos, que Dios nos bendiga a todos en esta hora de la tarde, ya noche podemos decir. Agradecemos a nuestro Dios la oportunidad que nos da de reunirnos como iglesia para adorar, para glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Filipenses, estaremos leyendo en el capítulo 2, los versículos 6 al 8. La palabra de Dios dice de esta manera: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hablamos en ocasiones acerca de la pobreza espiritual, y las personas tienen la idea, el concepto, que los pobres en espíritu son estas personas que andan deambulando por las calles, aquellas personas que no están bien de la memoria, y que estos son los pobres de espíritu. Sin embargo, si se estudia detenidamente la palabra de nuestro Dios, podemos ver que no son estos los pobres de espíritu, aunque en alguna medida pueden serlo, pero cuando la Biblia habla de los pobres en espíritu, se está refiriendo precisamente a los cristianos. Lo contrario a la pobreza de espíritu es el orgullo, es la altivez, es la arrogancia. Y una persona con estas cosas encima de él no se va a someter a la voluntad de nuestro Padre Celestial. En cambio, sinónimo de pobreza de espíritu sería la humildad, ¿verdad? Que tiene que ver con reconocer el poder, reconocer la grandeza de Dios, y que nosotros podamos entender de que somos humanos y que somos iguales, y que todos necesitamos rendirnos, someternos a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y el mayor ejemplo de mansedumbre, de humildad, lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Aquí en Filipenses, Pablo está diciendo que Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él pudo haber dicho: yo soy Dios, yo tengo aquí todas las riquezas, ¿y cómo voy a despojar de todo esto para venir a la tierra y nacer como los humanos y pasar por todas las calamidades que pasan los humanos, inclusive morir como el peor de los pecadores? Sin embargo, Jesucristo no pensó de esta forma, porque en Él estaba rescatar, salvar a la humanidad. Quiere decir que si era la voluntad, si era el deseo, si era el amor del Padre, también era de Él. Y aquí vemos la obediencia de nuestro Señor Jesucristo hacia su Padre, ¿verdad? Que dice la palabra que se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte
de cruz. Porque Jesucristo durante todo el tiempo que estuvo aquí en la tierra se sometió a la voluntad de nuestro Dios. Él hizo el trabajo más vil, que fue precisamente lavar los pies de sus discípulos. Los que tenían siervos, los que tenían amos, ¿verdad? El lavado de los pies o lavarlo era algo de los siervos. Los dueños de las familias no eran los que agarraban una ponchera, jabón para lavarle los pies al visitante. No, eso es del criado, eso es del siervo. Eso es del esclavo, del mayordomo. Pero sin embargo Jesucristo lo hizo como un acto de mansedumbre y un acto de humildad. Y en Mateo capítulo 11, 28 al 30, Él está diciendo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Y luego dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Dice: aprendan de mí, ¿verdad? Que es el maestro por excelencia. Y debemos aprender de Él, y de Él podemos nosotros obedecer todo, seguir todo el ejemplo de Él, porque no hay falta, no hay pecado en la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso Él dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esa mansedumbre, esa humildad, debemos de aprenderla de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esto tiene que ver con entrega, con sumisión, y tiene que ver también con la obediencia. Por eso Él dice: aprenda de mí, que soy manso y humilde de corazón. De Moisés también se dice que era un hombre extremadamente manso, un hombre que se sometió a la voluntad de nuestro Dios. Una persona puede ser orgullosa, puede ser arrogante y puede tener todo tipo de pecado, pero cuando viene a Jesucristo, ya estas cualidades, estos atributos son los que van a adornar y van a darle hermosura a su vida. El Señor Jesucristo también dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Se está refiriendo a los cristianos que somos pobres en espíritu. ¿Por qué somos pobres en espíritu? Por lo mismo que le expliqué ahorita. Porque reconocemos la grandeza de nuestro Dios y sabemos que todos somos iguales ante la presencia de nuestro Dios. Y todos nos rendimos en obediencia a nuestro Padre Celestial. A veces nos referimos a la gente pobre como personas que son humildes, ¿verdad? Pero no siempre la humildad tiene que ver con la pobreza o con la falta de tener las
cosas indispensables en la casa para la vida, porque hay pobres que no son humildes, que no son pobres de espíritu, y hay personas también que tienen dinero, pero que son pobres de espíritu. ¿Por qué? Porque reconocen la grandeza de nuestro Dios y reconocen que los bienes que Dios le ha dado es una bendición de Dios y que deben de ayudar al prójimo con eso que Dios le ha dado, con eso que Dios le ha bendecido. El salmista dice en el Salmo 138 y versículo 6 que Dios es excelso, Dios es grande, ¿verdad? Reconocemos eso, y que Él atiende al humilde. Cuando el humilde clama a Dios, Dios le atiende, Dios le escucha. Pero ¿qué dice? Al altivo mira de lejos. Porque si el altivo quiere que Dios le atienda, entonces tiene que dejar la altivez, tiene que dejar aquello que está haciendo que no es del agrado de nuestro Padre Celestial. Y por eso dice la palabra de Dios también que Dios da gracia a los humildes. Y además dice también nuestro Señor Jesucristo que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mateo capítulo 23 y versículo 12. Entonces, este es el momento de humillarnos. Este es el momento de someternos a la voluntad de nuestro Dios todos los días de nuestras vidas, para que entonces llegue el momento cuando seamos exaltados, cuando seamos enaltecidos por nuestro Dios. Pero la gente del mundo hace todo lo contrario. No se quieren humillar ante Dios, ¿verdad? Se enaltecen y se dejan llevar de la vanagloria de este mundo. Pero lo triste es que ellos serán humillados. Y cuando sean humillados, a lo mejor será muy tarde entonces, porque el apóstol Pablo, cuando le escribió a los filipenses, le dice que Dios a Jesucristo le dio un nombre que es sobre todo nombre y que todo el mundo tiene que postrarse ante Él y todo el mundo tiene que confesar el nombre de Cristo para gloria de Dios Padre. Si usted confiesa a Jesucristo ahora y le acepta como su único y suficiente Salvador personal, entonces usted está confesando ahora. Él va a confesar su nombre en aquel día. Pero en aquel día que los que son desobedientes tengan que confesar a Cristo y que hasta ese momento hayan llegado en desobediencia, el confesar o el tener que reconocer de que Cristo realmente era Dios y que es el Hijo de Dios, de nada le va a servir, porque esto es solamente para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial. Entonces, la persona que es mansa, la persona que es humilde, va
cristiano que oye, sino un cristiano que oye y practica la palabra de nuestro Dios. En Juan capítulo 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Todos nosotros estamos llamados a dar frutos en la viña del Señor. Imagínese usted cuando usted tiene una propiedad, tiene una finca y tiene una mata de aguacate que no tiene el tiempo de parir, no pare, o sea de mango o lo que sea, usted busca la forma, ¿verdad?, de abonar esa mata, de echarle agua, y si no pare, entonces hay que cortar. Y Jesús está diciendo, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis fruto, que llevéis mucho fruto para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y yo creo que una forma, una demostración de estar dando fruto es el hecho que estemos aquí congregados. El hecho es que nos reunamos un día para salir a visitar a los inconversos, visitar hermanos enfermos, visitar a los desanimados, que usted haga bien, haga obras, haga favores de acuerdo a las posibilidades, de acuerdo al alcance de usted. La Biblia dice que en esto es glorificado nuestro Padre Celestial. Entonces, los que realmente son pobres de espíritu, debemos tener con nosotros los frutos del Espíritu, los cuales encontramos en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Vamos a ver qué nos dice la palabra de nuestro Dios. Dice la palabra: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, la Biblia dice el fruto del Espíritu. Y nosotros, el día que nos bautizamos, recibimos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y por lo tanto, cada cristiano, cada cristiana debe tener los frutos del Espíritu. Y cada día deben de aumentar, cada día deben de crecer más y más en nuestras vidas. Porque, como dice la palabra, debemos cada día tener más amor, más gozo, más paz, más paciencia, más benignidad, más fe, mansedumbre, templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Hay otro pasaje que quiero que leamos en 2 de Pedro capítulo 1, versículos 5 al 11. Segunda de Pedro, capítulo 1, 5 al 11. Dice la palabra: vosotros también poniendo en diligencia, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo,
Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí vemos algunas cualidades, vemos algunas virtudes que deben de acompañar nuestra fe. Porque no solamente vamos a decir, yo tengo fe, no, esa fe tiene que ser una fe obediente, tiene que ser una fe que tenga obras para que esa fe pueda tener el visto bueno delante de Dios y para que por medio de esa fe nosotros podamos ser salvos. La iglesia es como un campo, la iglesia es la viña del Señor. Y hemos sido llamados para que todos trabajemos, para que todos estemos ocupados en la viña del Señor. Porque así nos estamos preparando para nuestras moradas eternas, que están precisamente en los cielos. Nosotros, como cristianos, podemos aprender mucho de Moisés, podemos aprender de Josué, podemos aprender de David, podemos aprender de Daniel, ¿verdad? Pero estos hombres, aunque fueron hombres íntegros, hombres obedientes, sumisos, tuvieron momentos de debilidades porque eran humanos. Pero Jesucristo dice que aprendamos de Él, que le imitemos en todas las cosas, porque Él no falló en nada. Y lo que tenemos que aprender de Él y poner en práctica es su mansedumbre, es su humildad, es su pobreza de espíritu, que todo esto se traduce en obediencia. Que seamos ricos, como dice la palabra de Dios, en buenas obras. Que seamos ricos en todas estas cosas que no se pueden comprar con dinero. Y es cuestión de que uno se ponga en las manos de Dios y que permitamos que Dios obre en nuestras vidas. Que nosotros digamos, soy un instrumento en las manos de nuestro Dios. Voy a trabajar, voy a hacer todo lo que está a mi alcance, porque la ayuda de Dios, el poder de Dios está conmigo. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. El hermano Manuel estará
está viviendo